Bienvenidos a otro estudio de la Palabra de Dios. Si usted ama la Palabra de Dios, está en un buen lugar. No se olvide que aquí estudiamos en series, así que esta es una parte de una serie. Es el segundo capítulo, los medios de gracia y las disciplinas espirituales. Segundo capítulo, la parte 11 del libro Ejercicios para la Piedad. Principio: ninguna práctica devocional o religiosa le entrega la salvación al perdido. Solo la gracia de Dios nos entrega la salvación que Dios nos ha regalado, y solo los hijos genuinos de Dios disfrutan de los medios de gracia y practican con alegría y amor las disciplinas que Dios exige que practiquen todos los salvados. Qué buen principio para pensar, ¿no es cierto? Todo cristiano debe entender lo que solo las Escrituras revelan, porque la Biblia es palabra de Dios. Todos debemos entender que Dios fue quien solo por su gracia, por medio de la fe, y solo por medio de Jesucristo, nos creó y nos salvó para que vivamos solo para su gloria. Quienes entienden estas verdades también deben entender que necesitan utilizar los medios de gracia, desarrollar disciplinas espirituales para fortalecer su fe y apropiarse de la santidad que Dios provee. Vamos a hablar de otra cosa ahora. El conocimiento y práctica de los medios de gracia y de los ejercicios espirituales esenciales que resultan en una vida piadosa. Vamos a analizar esto un momento. Iniciamos esta parte con este principio. La piedad no resulta de ayunar, cantar, servir, ofrendar, diezmar, evangelizar y ejercer misericordia. La piedad que resulta de haber sido salvado y ser santificado y de practicar la verdad nos mueve a disfrutar de la santidad mientras oramos, ayunamos, cantamos, servimos, diezmamos, evangelizamos y nos preocupamos de hacer todo para la gloria del Dios que nos salva y nos santifica. Estos principios son importantes de estudiar. Anótelos, vuelva a pensarlos. Recuerde que Pablo pregunta a los Gálatas: ¿por qué sois tan necios, insensatos, tontos, de pensar que después de haber comenzado por el Espíritu, recibiendo el don de la gracia, la fe, porque Dios quiso regalárselo solo por su gracia, ahora, ¿cómo pueden pensar que pueden santificar su vida por medio de sus ritos o acciones? Pablo les ordena que crean que utilicen los medios de gracia para fortalecer su fe, porque es la fe la que nos sostiene. Es la fe en Cristo, la fe en su palabra, la fe que nos mueve a estudiarla, a aplicarla, lo que nos hace crecer, la aplicación de la verdad, lo que nos santifica en la verdad que es su palabra. Es la palabra de Dios bien comprendida y bien aplicada, es la oración y la vida de comunión sabia en el cuerpo de Cristo, donde practicamos los sacramentos porque somos hijos de Dios, lo que nos permite vivir en santidad, lo que nos permite vivir la vida piadosa que Dios exige. Dios no acepta nuestros actos de adoración si vivimos en pecados. Dios no quiere actos de religiosidad mezclados con pecaminosidad. Él quiere actos genuinos de amor debido a nuestra santidad. La Biblia nos enseña que aún nuestras oraciones pueden ser estorbadas si no vivimos en santidad, si no vivimos en respeto, en amor, aún en la relación matrimonial. Pedro nos dice aquello, ¿recuerda? Definitivamente Dios no se alegra en quienes le adoran de labios, pero que mantienen su corazón lejos de Él. Es por ello que debemos entender con claridad cómo debemos vivir en santidad mientras disfrutamos de la vida espiritual integral. Eso es lo que Dios espera y demanda de nosotros. Quiero hablar de algunas concepciones erróneas sobre la vida espiritual integral. Muchas personas tienen ideas equivocadas, así que quiero aclararlas. Este principio le indica algo importante. Así como es imposible que una persona
sin una buena alimentación y sin hacer ejercicios, viva saludablemente, así es imposible vivir piadosamente sin practicar determinadas disciplinas espirituales que nos permiten vivir como Dios demanda. Eso es esencial. Dios espera, Dios ordena que sus hijos seamos buenos mayordomos integrales de nuestra vida. Esto incluye nuestros espíritus, nuestra mente y también nuestro cuerpo. Recuerde que Pablo se despide de los tesalonicenses en su primera carta con estas importantes palabras. Me encanta escucharlas. Note, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¡Qué despedida! ¿Eh? Eso es verdad. Eso es lo que Dios demanda y espera de nosotros. Una vez más somos recordados que es Dios quien nos hace santos en todos los aspectos. La santificación progresiva es un crecimiento continuo en santidad y en el proceso de ser más semejantes a Cristo. Este proceso, en primer lugar, es forjado por el poder transformador del Espíritu Santo. Allí se inicia todo, no podemos hacerlo nosotros. Pablo explica, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Note, ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda a los Corintios 3:18. Luego, en segundo lugar, por el poder de la aplicación de la verdad, de la santa palabra, como dice Pedro, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y en tercer lugar, porque el Espíritu permite, motiva, presiona, constriñe a la obediencia a los santos, Pablo escribe, fueron ustedes aquí tocados por el Espíritu Santo, ahora van aplicando la verdad, ahora, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. No estoy, ahora tienen que esforzarse ustedes. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos mostrar los resultados? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Por eso todo hijo de Dios tiene que tener este deseo de amar a Dios, servirle a Dios, cumplir con las ordenanzas. Jesucristo, siendo Dios, teniendo comunión con su Padre, se mantuvo practicando las disciplinas espirituales. Y en medio de su agenda ocupada, y aunque todos querían un poco del tiempo de Jesús, Él determinó que era esencial dedicar tiempo para practicar la oración, la comunión con su Padre y de las enseñanzas y vivencias de la verdad. Nosotros somos los únicos responsables de responder con amorosa sumisión, con una sumisión disciplinada, con una obediencia disciplinada, obediencia a la obra de Dios en nuestras vidas. Pablo agrega, el mismo Dios de paz, obrando independientemente de vuestros esfuerzos y de mis exhortaciones, el Dios de paz os santifique por completo, de como si Pablo estuviera diciendo, os he exhortado a la consagración ética, a las cosas que conducen a la paz. Pero Dios mismo es el único poder que puede hacer que esta exhortación sea eficaz. Y ustedes tienen que utilizar el poder de Dios. Los creyentes deben separarse de las cosas profanas, dedicarse por completo a su Dios santo, en todas las áreas de nuestra vida, aunque sea en su vida política. Recuerde, ¿qué existe? ¿Qué existe? Primero, la santificación pasada, es decir, la santificación posicional, la posición en que nos puso Cristo por su gracia, por su sacrificio, la obra expiatoria de Cristo.
Es decir, en el momento de nuestra salvación inicial, momentos en el cual Cristo nos entregó su justicia, fuimos regenerados del poder del pecado y de la muerte. Esta santificación ocurrió esa vez, y esa santificación es para siempre. Segundo, la santificación presente, o lo que se llama la santificación progresiva, experiencial. A este aspecto se refiere el apóstol Pablo cuando dice que está orando por los tesalonicenses, a esta santificación progresiva. Es natural que este aspecto provenga de la santificación pasada. Tiene que ver con la vida cristiana presente, pero depende de la santificación en la salvación. Es el proceso que hoy estamos viviendo todos los creyentes, quienes por el poder del Espíritu vamos siendo apartados cada vez más del mundo y vamos siendo conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Tercero, la santificación futura o la santificación final, santificación inicial, progresiva y final, que resulta en nuestra glorificación. Ese momento maravilloso cuando Dios nos entrega la santificación final, que permite incluso que sus hijos estemos libres incluso del deseo del pecado, libres de la naturaleza carnal caída que nos ha acompañado en este mundo, y que estemos unidos en la presencia de Dios y con nuestros cuerpos transformados y glorificados por toda la eternidad, salvados por la gracia de Dios en el pasado, santificados por la gracia de Dios y glorificados para que nunca más tengamos pecado. Estas verdades deben entenderlas todos los cristianos, pues nuestra vida espiritual depende de nuestro conocimiento de Dios y de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo, de lo que está haciendo, de lo que Él hará por nosotros. Lamentablemente se hacen más populares algunas ideas equivocadas que nos impiden disfrutar de los ejercicios espirituales y practicarlos de la manera que Dios demanda. Piense en estos errores. Debemos evitarlos. Estos errores debemos evitarlos. Primero, muchos lo tienen. Así que cuidado. Primero, creer que toda la vida espiritual saludable solo depende de lo que el Dios Todopoderoso puede hacer por nosotros. Error. Dios es el autor de nuestra salvación. Dios es el autor de nuestra santificación. Pero el seguir la ruta para ser semejantes a Cristo depende de nuestra obediencia y sujeción a quien nos entrega la salvación y de nuestras prácticas, de las formas provistas para apropiarnos de la santificación. Es paradójico lo que Dios exige, y no lo entiende el creyente común, por eso se lo explico. Dios es el autor y consumador de nuestra salvación, el que la inicia y la termina, no usted, no yo. La pregunta entonces, ¿qué papel cumplimos nosotros entonces? Dios es quien pone el querer como el hacer de su soberana voluntad. Dios lo pone en el individuo salvado. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Si Dios es quien nos salva, si Dios es quien nos santifica, ¿para qué debo yo ocuparme de mi salvación con temor y temblor? Buena pregunta. Si el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Entonces, ¿qué papel juego yo en esa obra? Si Dios me está perfeccionando para que yo llegue a tener la imagen de Cristo, entonces, ¿qué hago yo para asemejarme a Él? Ahora, es fácil creer que nosotros no tenemos nada que hacer porque somos salvados y porque somos salvos por gracia podemos vivir sin buscar la santidad, porque de todas maneras seremos salvos. Pero la enseñanza bíblica no es esa. La enseñanza bíblica bien estudiada nos revela que no existe contradicción alguna en la revelación de la salvación en la palabra revelada. Es Dios quien ha hecho todo, es cierto. No debemos intentar siquiera hacer nosotros lo que le corresponde a Dios. Es un serio error que el cristiano
espere que Dios haga por nosotros lo que Él ordena que nosotros hagamos, lo que nosotros debemos hacer para tener una relación de cercanía e intimidad. Dios nunca peca, Dios nunca falla, Dios nunca se aleja de nosotros, ni desprecia nuestra sana comunión. Él no acepta el pecado que impide nuestra relación, pero Él siempre está disponible. Nosotros impedimos nuestra relación con Él cuando elegimos no tomarlo en serio, no vivir en santidad, vivir en desobediencia. El cristiano no debe esperar que Dios haga por él lo que Dios ordena que Él haga. Esa es una gran verdad que debemos aceptar. Nuestra vida cristiana depende totalmente de la obra de Cristo, y solo por su obra podemos tener comunión y cercanía con Dios. Pero Él, siendo Dios, como ser humano, hacía lo que creía necesario para mantener la comunión con su Padre. ¿Lo recuerda? Él hizo lo que Dios creyó necesario. En este mundo medimos la madurez de acuerdo con el mayor grado de independencia que tengamos. Cuando un hijo se va, dice, ya maduró, se fue. A medida que los jóvenes crecen, sus vidas están marcadas por una serie de hitos que indican una nueva temporada de su vida, una nueva temporada de mayor responsabilidad, que les otorga mayores privilegios. Eso es parte de la vida humana. Los padres quieren verlos crecer, quieren verlos madurar. Sin embargo, debemos tener cuidado de no llevar estas ideas humanas a la fórmula que necesitamos para el crecimiento y la madurez espiritual. Un hijo, mientras más maduro, es más independiente. No es el caso de la vida cristiana. Si bien la madurez en nuestra cultura a menudo se caracteriza por una mayor independencia, la madurez espiritual tiene un objetivo completamente diferente. Cuanto más nos adentramos en Cristo, nos afirmamos en Él, crecemos en conocerlo, mientras más lo reconocemos, más dependencia tenemos de Él, no más independencia. Abrazamos la dependencia de Dios. La madurez bíblica no promueve la independencia espiritual, sino la vida de dependencia total de quien debe no solo ser nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Debemos recordar que pese a todo lo que hagamos para disciplinarnos y vivir piadosamente, pese a todo lo que hagamos, no podemos hacernos más semejantes a Jesús por nuestros medios. No, nosotros no nos vamos transformando para ser igual a Jesús. Dios lo está haciendo. La presencia, obra, poder, guía y comunión con el Espíritu Santo es esencial en nuestro proceso de transformación. Nuestra práctica de las disciplinas no debe tener la intención de aumentar nuestro grado de espiritualidad. Usted puede ayunar más que todo y ser un carnal. Las disciplinas no son para eso, más bien para mejorar nuestra disciplina de relacionarnos con Dios y de someternos a su voluntad, pues eso es lo que produce nuestra sana espiritualidad. Las disciplinas no son la fuente de nuestra fortaleza espiritual, sino el poder de Dios, nuestro Salvador que nos dio nueva vida, el Salvador que nos permite la comunión con el Padre y además el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da sensibilidad, quien crea hambre por la santidad, quien nos motiva a ser como Cristo. En todo creyente, es el Espíritu Santo el que produce en nuestro interior el deseo y el poder para que practiquemos las disciplinas que conducen a la vida piadosa. Si usted no siente aquello, tal vez no es salvado. Eso es precisamente lo que comunica Pablo a Timoteo cuando le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loide y tu madre Eunice. Y sé que esa fe que tuvieron tus familiares sigue permanente en ti, firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos.
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. 2 Timoteo 1, 5 al 7. Nuestra naturaleza pecaminosa intentará dominarnos. Nuestra naturaleza pecaminosa intentará instigarnos al pecado, porque no somos perfectos. Somos santos en posición, pero seguimos batallando con el viejo hombre mientras vamos en proceso de santificación hasta que llegue aquel maravilloso día de nuestra glorificación, donde el problema del pecado habrá terminado. Si permitimos que nuestro temperamento, nuestras ideas, la formación tenida en el pasado, sean dominados por hábitos desordenados, vivimos mal. Si decide dar importancia al Espíritu de Dios y que la palabra de Dios abunde en su mente y se somete a esos principios de verdad aprendidos, podrá vencer el temor y la timidez y le ayudará para que tenga autodisciplina, dominio propio, para vivir en la santidad que Dios exige. Si el Espíritu nos dejara, no seríamos constreñidos. Nuestra conciencia no nos acusaría. Daríamos rienda suelta a la maldad o los errores, así como hacen algunos que asisten a la iglesia y viven en pecado. El Espíritu Santo nunca nos deja, nunca nos da un espíritu de temor. Cuando el cristiano decide utilizar este fruto del Espíritu, llamado dominio propio, evitará la maldad, vivirá en piedad. Es por la ayuda del Espíritu Santo y no por nuestro poder que podemos perseverar cumpliendo las disciplinas que nos van permitiendo ir formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Qué maravillosa la forma como Dios opera. Espero que la esté entendiendo. Concluyo con este principio. Nuestro deber como cristianos fieles es disfrutar de la salvación y la santificación que Dios por su gracia nos ha regalado y sentirnos seguros de que podemos perseverar hasta cuando seamos glorificados. Porque, aunque no entendamos todos los detalles, ese es el plan de Dios para todos los salvados. ¿Está usted seguro que es salvado? ¿Siente usted que el Espíritu le mueve al querer y el hacer la santa voluntad de Dios? ¿O es indiferente, no le interesa a Dios, no le da la importancia que tiene? Si es así, tal vez nunca ha sido salvado.